Y estás pendiente de cuándo liberan nuevamente al AFP porque ya estás pensando en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá o en ese nuevo televisor de 75 pulgadas. ¿Y por qué no? ¿Por qué pensar en la vejez si solo se vive una vez y el ahora es el ahora? Bueno, tranquilos porque ya se ha presentado un proyecto de ley que busca reformar el sistema de pensiones en su conjunto y que pondría una serie de candados a estas liberalizaciones de los fondos. ¿Qué se está planteando desde el Ministerio de Economía? ¿Qué se está planteando desde el Congreso de la República? Tanto la congresista Rosángela Barbarán como Sigrid Bazán. Aquí te contamos todas las propuestas que hay y que se estarían debatiendo próximamente. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esa pensión de la 19.990. Empecemos con la propuesta del Poder Ejecutivo, en específico de esta comisión multisectorial que preside el Ministerio de Economía, pero que también integran la Superintendencia de Bancas, Seguros y FP, el Banco Central de Reserva, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Una propuesta que debió haber sido presentada en realidad en enero de este año, pero que sí, que se ha demorado justamente a la espera de ver qué es lo que sale o qué se plantea en el Congreso de la República. Pero entremos en concreto, ¿cuáles son las propuestas más importantes o más resaltantes que está señalando el Ejecutivo? En principio, lo que buscan es la universalización del sistema de pensiones, tanto público como privado. El objetivo es que todo ciudadano peruano mayor de edad, con 18 años, con DNI azul, pueda tener una pensión, que pueda tener una cuenta, sea en el aparato público o sea en el aparato privado. Esto es muy importante porque hoy por hoy, si bien tenemos más de 9 millones de afiliados al sistema privado de pensiones, la realidad es que muy pocos cotizan, es decir, muy pocos aportan. Ni siquiera llega a 2 millones de peruanos en este momento y eso es debido a la altísima informalidad. Entonces, este es un principio básico, que todo peruano mayor de edad tenga una cuenta, así aporte o no todos los meses, pero ya está acumulando algo de dinero para su futuro. No solo eso, el objetivo de la propuesta del MEF, o en realidad de las diversas instituciones que han conformado esta comisión multisectorial, es reducir también las comisiones, que para muchos, en comparación a otros países, son altas las comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones. Y no solo eso, sino que sea más sencillo el acceso justamente a una pensión para estas personas, porque es muy importante que todo el mundo, cuando llegue el momento, cuando lleguen ya los 65 años, los 70 años o cuando se acaben las fuerzas para seguir trabajando, tengan acceso a una pensión digna. Y esta palabra es clave, pensión digna, porque hoy por hoy muchos pensionistas, tanto del sistema privado como del sistema público, lamentablemente no reciben un dinero o no reciben una pensión que les ayude a vivir y cubrir sus gastos más esenciales. Otro punto que plantea la Comisión Multisectorial es la intangibilidad real de los fondos previsionales, tanto públicos como privados. Esto es muy importante porque en concepto y en esencia, los fondos para las pensiones, el dinero que aportamos para nuestra vejez, no debería ser tocado. Esto es en teoría, pero lo que hemos visto en los últimos años, a partir de la pandemia, es cierto y cada caso es diferente, es que las personas, los afiliados al sistema privado de pensiones han venido retirando y retirando sus fondos. Y de hecho, en el Congreso de la República en este momento se está discutiendo un séptimo retiro de fondos de pensiones, lo que ha hecho que el monto que administran las AFP se reduzca de los cerca de 200.000 millones de soles que administraban en su momento alrededor de 110.000 millones en la actualidad, es decir, una pérdida de casi el 90% en este momento, a excepción de que necesite el dinero para pagar la cuota inicial de su primer inmueble o amortizar el mismo, le permitirían acceder máximo hasta el 25% de sus fondos previsionales. Pero si es una persona que tiene una enfermedad crónica como cáncer, incluso ahí el monto puede ser mucho mayor. Se establece un monto máximo del 50% de los fondos que tiene esa persona. Este es uno de los principales candados que está planteando la Comisión Multisectorial justamente para evitar los problemas que ya hemos visto en el pasado. Pero no solo eso, se establecen 4 pilares en la propuesta del MEF. Un pilar no contributivo, como existe hoy en día con pensión 65, es decir, todas aquellas personas que lleguen a la edad de jubilación con 65 años y nunca hayan aportado o hayan aportado alguna vez en su vida, pero no tengan ni los años de aporte ni la cantidad suficiente y se encuentren, y esto es muy importante, en situación de pobreza, van a poder recibir una pensión básica
que la va a poner exclusivamente el Estado. Además, establece un pilar semicontributivo para aquellas personas que han aportado en alguna etapa de su vida, sea al sistema público o sea al sistema privado, pero que por los años o por el monto no van a poder recibir una pensión digna. En ese caso, el Estado va a poner de la suya, es decir, el Estado va a apoyar justamente a ese jubilado, a ese pensionista, para que pueda acceder también a una pensión básica que se va a establecer en el futuro, según establece la propuesta ya presentada por el Ministerio de Economía ante el Congreso de la República. Además, establece un pilar netamente contributivo, es decir, donde el trabajador, el afiliado, sea del sistema público o el sistema privado, aporta normalmente, como siempre lo hace. Pero lo interesante es que en el sistema público, en la ONP, se habla de cuentas que no son individuales, específicamente como sí pasa en la FP, pero que se va a llevar una contabilidad de cuánto están aportando justamente los que están afiliados al sistema público para que reciban cuando lleguen a la edad de jubilación una pensión proporcional a lo que han aportado. Esto es interesante porque salimos de este concepto de la bolsa común donde todos aportan para todos y al final el jubilado recibe una pensión que, valgan verdades, hoy por hoy no alcanza para cubrir la canasta básica. Y finalmente, el pilar voluntario. En este pilar, que dicho de paso ya existe el día de hoy, el afiliado, sea el FP o el ONP, puede hacer aportes adicionales para justamente hacer crecer su fondo y recibir una mayor pensión al momento de la jubilación. Y en el caso del FP, esto también ocurre el día de hoy, el afiliado puede aportar dinero que luego puede retirar cuando lo desee. Evidentemente esto no va a ocurrir en la ONP porque el dinero que entra en la ONP va a seguir, según la propuesta del MEF, yendo a pagar la pensión de los actuales pensionistas. Esos son los 4 pilares que establece esta comisión multisectorial que ha liderado el Ministerio de Economía. Otro dato interesante que plantea esta comisión es el rol de las empresas. El empleador, la empresa privada, también apoyaría justamente a estos trabajadores para que tengan una pensión digna. Y en el caso de los independientes, el aporte será obligatorio. Pero no solo las empresas van a tener que contribuir con la pensión de los trabajadores. Es decir, que ganen hasta un límite de 1.300 soles, van a ser apoyados por el Estado para acumular un fondo para su vejez. ¿En qué sentido? Si el independiente aporta 100 soles mensuales, el Estado se compromete también a aportar unos 100 soles mensuales, con lo que ese trabajador independiente, haciendo el cálculo grueso, cada mes estaría acumulando 200 soles para su pensión. Esto es interesante porque de alguna manera representa un incentivo para aquellos trabajadores que hoy por hoy no aportan, porque en la realidad y en la práctica lo que buscan es tener plata en la mano. La pregunta es si el incentivo será suficiente para que deseen aportar y sobre todo para que deseen formalizarse. Pero la norma o el proyecto de norma es bastante concreto. Si esta iniciativa entra en vigencia, los trabajadores independientes formales, es decir, que emitan recibo por honorarios, también tendrán que aportar para su vejez. Pero el proyecto de la Comisión Multisectorial, si bien ha venido siendo trabajado con varios meses de anticipación, ya lleva 5 meses de retraso y se plantea justo en el momento en el que tanto la Comisión de Economía, que preside la congresista Rosángela Barbarán, como la Comisión de Trabajo, que preside la congresista Sigrid Bazán, ya han aprobado sus respectivos dictámenes que difieren en temas sustanciales entre ellas. Es decir, en este momento en el Parlamento o listos para debatirse y aprobarse en el Pleno del Congreso, hay 2 proyectos de reforma del sistema de pensiones en su conjunto que tiene en algunos casos grandes diferencias con lo que acaba de plantear esta semana la Comisión Multisectorial que lidera el Ministerio de Economía. Vamos al de la congresista Rosángela Barbarán, que parece tiene mayores adhesiones en el Parlamento. En el caso de la congresista Rosángela Barbarán, ella no le carga o no le exige a las empresas que aporten o que colaboren con las pensiones para sus trabajadores, como sí lo hace el del Ministerio de Economía y también como lo hace el de la congresista Sigrid Bazán. Pero lo llamativo en la propuesta de la congresista Rosángela Barbarán de Fuerza Popular es que ya conceptualiza de una manera distinta a la ONP o al sistema público, porque ya no sería una bolsa común como es o como está pensado el día de hoy, sino que sería más una AFP pública, también con cuentas individuales como hoy por hoy funcionan las administradoras privadas de los fondos, las AFP. Sin embargo, ya desde el Ministerio de Economía y desde otras entidades técnicas se ha advertido que esto puede ser riesgoso porque no hay que olvidar algo: cómo se financian las pensiones del más de 500.000 de jubilados del sistema público del UNP hoy en día.
justamente con los aportes de los afiliados a la ONP. Entonces, si tú conviertes eso en cuentas individuales, ¿cómo vas a financiar a 500.000 de jubilados hoy por hoy? Es un tema que no se ha pensado del todo y que puede representar una carga fiscal, un costo para el Estado sumamente importante que se tiene que evaluar, y por eso es que el MEF está presentando esta iniciativa. En el caso de la propuesta de la congresista Sigrid Bazán es diferente porque ella le da mayor relevancia a la gestión pública. ¿En qué sentido? Para la congresista Bazán también se establece un pilar no contributivo, al igual que el del Ministerio de Economía, es decir, donde hay una pensión mínima básica, sobre todo para las personas más vulnerables y en situación de pobreza. Sin embargo, establece un pilar en el que los trabajadores que ganen un máximo de 5 remuneraciones mínimas vitales, es decir, más de 5.000 soles, sus aportes van a ser gestionados por un gestor o por un administrador público. Es decir, se cambia el sistema totalmente, ya no habría un ONP o una AFP tal como la conocemos hoy en día, sino que habría un gestor público central que va a administrar los fondos de todos los afiliados tanto al sistema público o al sistema privado de pensiones. Es decir, para los trabajadores que ganen más de 5.000 soles, sus aportes van a ser manejados por este gestor público, este gestor del Estado. Y nuevamente la pregunta es, ¿qué nos lleva a pensar que el sector público o una oficina con un burócrata va a manejar bien los fondos privados o la plata de los peruanos que es para su jubilación? Muchos dirán. Es decir, lo que plantea la congresista Sigrid Bazán con su proyecto es que la mayoría de trabajadores en el Perú formales que estén aportando hoy en día, porque hay que ser muy concretos, ¿cuántos trabajadores en este país ganan más de 5.000 soles? A ver, en promedio, para que se hagan una idea, el salario, la remuneración promedio del trabajador peruano no supera los 3.000 soles. Esa es la realidad. Son muy pocos los que llegan a 5.000 y son muchos menos los que lo superan. Eso lo que nos dice es que según esta propuesta de la Comisión de Trabajo y Promoción del Empleo, la gran mayoría de peruanos o los fondos de la gran mayoría de peruanos estaría manejada por un gestor público. Y ya sabemos qué es lo que pasa cuando el sector público se mete a manejar fondos privados. No digo que no vaya a ser, no digo que necesariamente esté destinada al fracaso. Lo único que digo es que veamos ejemplos muy concretos como el de Petroperú, que, valgan verdades, entró en quiebra y necesitó el rescate del Ministerio de Economía, es decir, necesitó el rescate absolutamente de todos los peruanos a través de nuestros impuestos. Ese es el principal cuestionamiento. Y además de eso, ¿por qué no tener opciones? Porque en la propuesta de la congresista Sigrid Bazán, para ese gran grupo de peruanos, esos que no ganan o que esos que ganan hasta un límite de 5 remuneraciones mínimas vitales, pues la única opción que van a tener es que sus fondos sean administrados por el Estado. ¿Por qué no tener opciones? Que es lo que al menos plantea la propuesta del Ministerio de Economía y que es lo que también plantea la propuesta de la congresista Rosángela Barbarán. Pero claro, hay un tercer pilar en la propuesta de la congresista Bazán, que es que los trabajadores que ganen más de 5 remuneraciones mínimas vitales, bueno, en ese caso, para ellos sí podrán elegir si van a un FP o si van a otro gestor de fondos, pero estamos hablando de un grupo pequeño, porque insisto con este concepto que se basa en información del INEI. La gran mayoría de peruanos gana mucho menos de 5.000 soles. Entonces, para todos ellos solo hay una opción, papá Estado. Y para los que tengan más dinero, para ellos sí van a poder elegir si van a un gestor privado o si van al Estado. Esa parece ser una de las principales falencias que tiene este proyecto. Lo que plantea este proyecto, el de la Comisión de Economía del Congreso de la República, es que cada vez que una persona mayor de edad con su DNI va a realizar una compra, paga un impuesto general a las ventas que en el Perú es de 18%. Lo que plantea la propuesta de la Comisión de Economía es que cada vez que esa persona va a hacer una compra, de ese 18% que va al Estado, pues 3 puntos vaya a su fondo individual de pensiones, sea en el sector privado o sea en el sector público. Si yo voy a comprar un chifa con su gaseosa, voy a pagar 100 soles porque ese día fue fin de semana e invité a la familia. De esos 100 soles, 18 soles van para papá Estado, porque es el impuesto general a las ventas.
Entonces, de esos 18 soles, lo que plantea la propuesta de la congresista Rosángela Barbarán es que 3 soles vayan directamente al fondo de pensiones de la persona que pagó justamente ese chifa. Con lo que es una propuesta interesante porque dirías, oye, todo el mundo se va a ver incentivado a pedir boleta, a pedir comprobante, porque va a saber que en cada compra que haga, 3 soles estarían siendo destinados directamente a sus pensiones. Pero nuevamente, parece muy bonito. Lamentablemente el cuestionamiento es cómo administrar ese dinero, a quién le va a corresponder a la SUNAT, hacer el seguimiento, hacer la diferenciación, las restas, lo que ya puede agregar complejidades a las diferentes instituciones y además de eso, el costo fiscal. Es decir, le vas a quitar una gran cantidad de presupuesto al Estado para otras labores, pero muchos dirán, ¿lo justifica o no lo justifica? Empezar a crear fondos individuales absolutamente para todos los peruanos mayores de edad sin excepción, porque todos se van a ver incentivados a tener justamente su fondo de pensiones y no ser informales, porque desde los 18 años van a ir acumulando un dinero. Valgan verdades, lo aprobado en la Comisión de Trabajo, que lidera la congresista Sigrid Bazán, ha quedado algo relegado. No parece tener apoyo. Entonces, en este momento, lo que parece más concreto a discutirse en el Congreso de la República es la propuesta aprobada por la Comisión de Economía, que lidera la congresista Rosángela Barbarán de Fuerza Popular, y la propuesta que está presentando el Ejecutivo, esta comisión multisectorial. Esas son las propuestas y las iniciativas que hay para reformar este sistema de pensiones en general, que valgan verdades, no cubre a la gran mayoría de peruanos. Son muy pocos los que en este momento están aportando para su vejez. Y valgan verdades, hasta el día de hoy lamentablemente las pensiones que tenemos en el Perú, tanto en el sistema público como en el sistema privado de pensiones, no son dignas. Le gusta a quien le guste, para la gran mayoría de pensionistas ese dinero no es digno, no cubre la canasta básica que se necesita en este país para vivir. Se necesita una reforma del sistema, claro que se necesita, pero se necesita una reforma que le dé opciones a los afiliados, que abra la cancha, que permita el ingreso de más competidores, como se está planteando tanto desde el MEF, desde la Comisión de Economía y también desde la Comisión de Trabajo, hay que decirlo. En los 3 casos se plantea que no sean solo las 4 FPs las que jueguen en el mercado, sino otros competidores. Vamos a ver si esto es posible, si es técnico, si es competitivo, se verá en la cancha, pero sí se necesita una reforma que piense en cómo universalizar, en cómo ampliar la cobertura del sistema para que más peruanos no se queden desprotegidos cuando llegue el otoño, porque el otoño o el invierno en muchos casos es muy frío.